Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, chismes jugosos y dramas detrás de las producciones que nos roban el corazón y nos hacen suspirar. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Preparaos para una inmersión profunda. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos durante meses, incluso años, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero, agárrense fuerte. Porque hoy no solo vamos a hablar de ellos, de su innegable atractivo y del cuento de hadas que parecía ser. Vamos a explorar las posibles razones, los rumores más escandalosos y las otras personas que, según los rumores más persistentes y algunas declaraciones explosivas, podrían haber tenido algo que ver con esta ruptura que sacudió al mundo del espectáculo turco, y a los corazones de millones de fans. Vamos a desentrañar la verdad detrás de este adiós explosivo. Prepárense para el drama. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y noticias exclusivas sobre tus series y actores turcos favoritos. No te arrepentirás. Aquí no nos guardamos nada. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Sabes que aquí siempre hay salseo. Vamos a empezar. Prepárense un café turco bien fuerte, pónganse cómodos, tomen sus palomitas y acompáñenme en este viaje lleno de intrigas, revelaciones y teorías conspirativas dignas de una telenovela. Esto se va a poner bueno. Asterisco asterisco el cuento de hadas roto, Kerem y Hande, un amor de telenovela asterisco asterisco. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que un simple romance de celebridades. Fue una historia que se escribió en la pantalla, que se alimentó de la química innegable entre los dos actores y que se convirtió en un fenómeno global. Su amor, aparentemente perfecto, era una fantasía para millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla en Sen Kalkapm era innegable y rápidamente se tradujo en un romance en la vida real que hizo suspirar a millones de personas en todo el mundo. Eran la pareja perfecta. Los reyes de la comedia romántica turca. Pero como en muchas historias de amor, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las fotos perfectas, las sonrisas radiantes y las declaraciones de amor eterno, se escondían, tal vez, tensiones, presiones y secretos que eventualmente llevarían al final de este cuento de hadas. La ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para sus seguidores. Fue como si el final feliz que todos esperaban se hubiera esfumado de repente. Las especulaciones sobre las razones de la separación comenzaron a circular casi de inmediato. Se habló de diferencias creativas, agendas apretadas y por supuesto de terceras personas. Hoy vamos a explorar un poco más a fondo esta última teoría, basándonos en información que ha salido a la luz en diferentes medios y en algunas declaraciones, digamos, poco convencionales de Kerem Bürsin. Vamos a analizarlo todo con lupa. Asterisco asterisco el contexto, series turcas clave en el drama asterisco asterisco. Para entender mejor el contexto y armar este rompecabezas amoroso, vamos a mencionar algunas series turcas que, de alguna manera, han estado vinculadas, ya sea directa o indirectamente, a esta historia. Prestad atención, porque los detalles son importantes. Primero, obviamente, tenemos que hablar de asterisco asterisco, Sen Kalkapm, asterisco asterisco. Esta serie de comedia romántica fue el punto de partida de la relación entre Kerem y Hande. Fue el escenario donde nació el amor y donde se forjó la conexión que cautivó al mundo. El género es, como ya dije, comedia romántica y los actores principales son, obviamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Era la pareja perfecta, dentro y fuera de la pantalla. La sinopsis es sencilla pero encantadora. Eda Yildiz, una joven florista con grandes sueños, se ve obligada a aceptar un trato con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, para mantener su beca universitaria. A cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses, Serkan pagará sus estudios. Lo que comienza como un simple acuerdo se convierte en una relación llena de altibajos, secretos y, finalmente, amor verdadero. Una premisa clásica de comedia romántica que funcionó a la perfección. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Bueno, porque es la serie donde nació el amor entre Kerem y Hande. La química que vemos en pantalla es real, y eso la hace aún más especial. Además, el éxito arrollador de la serie los catapultó a la fama mundial, lo que también pudo haber añadido presión a su relación.
El hecho de estar constantemente bajo el escrutinio público con paparazzi siguiéndolos a cada paso y fans analizando cada gesto, no es fácil para nadie. Vivir bajo el microscopio puede ser asfixiante. Un dato interesante sobre Esenkal Kapm es que fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. Esto demuestra el impacto que tuvo la pareja protagonista y la conexión que establecieron con el público. Su amor era un producto de exportación tan exitoso como el *lokum* o el café turco. Eran una marca. Ahora hablemos de otra serie que, aunque no está directamente relacionada con la ruptura, ha estado presente en los rumores y especulaciones, *Ask Monkey Intikam *. Esta serie es una adaptación de un drama coreano y pertenece al género de comedia romántica con toques de drama. Perfecta para los amantes del salseo y las historias con giros inesperados. Los actores principales son Burku Özberk e Ilan Sen. La trama gira en torno a Esra, una joven que se casa por conveniencia con Ozan, un ingeniero informático, para escapar de la pobreza. Sin embargo, el matrimonio no funciona y se divorcian. Años después, Esra se reencuentra con Ozan, convertido en un exitoso empresario. Decidida a vengarse por el daño que le causó, Esra comienza a trabajar en su empresa. Un clásico de me casé contigo por interés, ahora te odio, pero en realidad te sigo amando. ¿Por qué esta serie es relevante? Porque Burku Özberk, la protagonista de Ask Monkey Intikam, fue vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin después de su ruptura con Hande Erçel. Los rumores surgieron a raíz de unas fotos en las que se les veía juntos en actitud cariñosa. Las redes sociales estallaron. Los fans de Hande se indignaron. Aunque ambos negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran amigos, la especulación continuó alimentando los rumores sobre la separación de Kerem y Hande. El Solo somos amigos más famoso de Turquía. ¿Será verdad? Juzguen ustedes mismos. Un dato curioso sobre Ask Monkey Intikam es que, a pesar de ser una adaptación, logró conectar muy bien con el público turco gracias a la química entre los protagonistas y a la forma en que abordaron los temas del amor, el matrimonio y el éxito profesional. Una fórmula que funciona, aunque no sea original. Y ahora vamos con otra serie que, aunque menos mencionada, también podría haber jugado un papel indirecto en todo este drama, Jakob Seversen ***. Esta serie es una comedia romántica protagonizada por Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin. El regreso de Kerem a la comedia romántica después de la tormenta mediática. La trama se centra en Ates, un joven rico y solitario que regresa a Estambul después de pasar años en el extranjero. Allí conoce a Leila, una joven que se dedica a estafar a la gente para sobrevivir. Sus caminos se cruzan y, a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. Un chico conoce chica es una estafadora, pero el amor lo puede todo de manual. ¿Por qué esta serie es relevante? Porque es el proyecto más reciente de Kerem Bürsin y, durante su rodaje, las interacciones entre Kerem y Afsanur Sankaktutan fueron objeto de análisis por parte de los fans y la prensa. Aunque no hubo rumores de romance tan fuertes como en el caso de Burku Özberk, algunos notaron una química especial entre ellos, lo que inevitablemente generó comparaciones con Hande Erçel y especulaciones sobre si Kerem había superado su relación anterior. La sombra de Hande es alargada. ¿Podrá alguna otra actriz llenar el vacío? Un dato interesante sobre Jakob Seversen es que marcó el regreso de Kerem Bürsin a las comedias románticas después de un tiempo dedicado a proyectos más dramáticos. La serie fue bien recibida por el público, destacando la química entre los protagonistas y el humor inteligente de la historia. Una forma de reinventarse y demostrar que Kerem sigue siendo el rey de la comedia romántica. *** La bomba, que dijo Kerem, ***. Ahora, volviendo al tema principal del vídeo, ¿qué significa todo esto? ¿Fue Hande la única culpable del adiós explosivo? Según Bomba Kerem, la respuesta es no. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Preparen sus teorías conspirativas. Durante varias entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha hecho comentarios ambiguos que han sido interpretados como una forma de insinuar que hubo otros factores en juego en su separación de Hande. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando se le preguntó directamente sobre la ruptura, Kerem respondió: «Las relaciones son complicadas. No siempre es culpa de una sola persona.
Hay muchas cosas que influyen: el tiempo, las circunstancias, las expectativas. Una respuesta políticamente correcta, pero llena de subtexto. Esta declaración, aunque vaga, sugiere que la responsabilidad de la ruptura no recae únicamente en Ande. Algunos interpretan esto como una forma de proteger a Ande del escrutinio público, evitando echar más leña al fuego, mientras que otros creen que está insinuando que hubo problemas más profundos en la relación que no se hicieron públicos. Secretos oscuros que podrían sacudir los cimientos del mundo del espectáculo turco. Además, hay rumores que apuntan a que Hande Erçel tenía diferentes prioridades profesionales después del éxito de Senkalkam. Se dice que quería enfocarse en proyectos más dramáticos y desafiantes, buscando demostrar su talento actoral más allá de la comedia romántica, mientras que Kerem prefería seguir explorando la comedia romántica, consolidando su imagen de galán encantador. Estas diferencias creativas podrían haber generado tensiones en la relación y contribuido a la ruptura. Cuando las ambiciones chocan, el amor puede no ser suficiente. También se ha especulado sobre la influencia de las familias de ambos actores en la relación. Se dice que las familias tenían diferentes expectativas sobre el futuro de la pareja, presionando a Kerem y Hande para que tomaran decisiones que no querían tomar. Las familias siempre metiendo la cuchara. ¿Será que la presión familiar fue demasiado grande para la pareja? Pero quizás lo más importante es recordar que las relaciones son complejas y que, a menudo, las razones de una ruptura son multifactoriales. Es posible que Hande no fuera la única culpable del adiós explosivo, pero tampoco podemos afirmar con certeza que haya otra persona o situación específica que haya provocado la separación. La verdad, como siempre, es más complicada de lo que parece. Lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas de las series turcas, y que su ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans. Esperamos que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado, y que sigan brillando en sus carreras profesionales. Que encuentren el amor verdadero, aunque no sea el uno con el otro. *** Conclusión, el misterio continúa ***. En resumen, hemos explorado la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando los posibles factores que contribuyeron a su separación, incluyendo las diferencias creativas, la presión mediática y la posible influencia de terceras personas, como Burcu Özberk. También hemos analizado algunas series turcas que, de alguna manera, han estado vinculadas a esta historia, como Senkalkam, Aşkman Intikam y Jakob Seversen. Un culebrón digno de una telenovela. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y secretos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. O al menos que se hayan entretenido un rato. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que Hande fue la única culpable del adiós explosivo? ¿O crees que hubo otros factores en juego? ¿Crees en la amistad entre Kerem y Burcu? ¿O hay algo más? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión con nosotros. Quiero saber qué piensas. Y no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el salseo os acompañe.